Estoy grabando. Ya. Ronda de preguntas acerca de la cátedra. Vamos. Ya, voy a resumir. Nosotros, profe, Ya, Cristóbal, dale, dispare. sí, que los objetivos de aprendizaje nosotros colocamos uno, pero ahí sale como en plural. ¿Con uno basta o es necesario más? Ya, súper buena pregunta. Ya, voy a compartir pantalla para responder a la pregunta de Cristóbal. ¿Ya? Miren. Hay 3 objetivos de aprendizaje. ¿Qué número tienen ustedes, Cristóbal? ¿El 18, el 23? ¿Cuál tienen? El 18 seleccionamos. Ya, perfecto. Entonces voy a ir a currículum en línea, porque esto, no sé si yo se lo mostré la semana pasada. ¿Se los mostré o no? Parece que no. Parece que lo alcancé a hacer con el otro paralelo y lo tenía pendiente con ustedes. Ya, Que yo recuerde, no, ya. profe. Miren, ustedes van a currículum en línea, así, curriculumnacional.cl, les va a abrir una página como esta. Acá al lado, ¿cierto? Están estas tres rayitas y ustedes tienen que entrar aquí a niveles escolares. Pinchan niveles escolares y buscan primero básico. Y les va a dar allí los programas de estudio, no, pero no era esto lo que yo quería. A ver, entremos por asignatura, entremos por educación general, lenguaje. Esto era lo que yo quería. Ya entonces entré, currículum en línea, 3 rayitas, buscar por asignatura, busqué por asignatura y me dio todos los cursos desde primero básico hasta cuarto medio. Pincho primero básico y me va a mostrar esta disposición espacial, donde los OA están ordenados por eje. Entonces, hay 3 OA que podrían funcionar más los de oralidad. Yo diría que aquí hay más de un OA comprometido en una actividad como esta. Cuando yo decía que hay 3 que son así súper transversales, está el 8, el 18 y el 23. Voy a buscar el 23 para mostrárselo. Aquí, por ejemplo, me encuentro, si ustedes se fijan, tienen una estrellita. Hay unos OA, el 8, el 10, el 13, el 18, el 23 tienen estrellita. Eso quiere decir que son súper transversales. Uno siempre los está trabajando. Si yo abro el OA23, miren lo que les va a decir. Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés, presentando información o narrando un evento relacionado con el tema, incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho, utilizando un vocabulario variado, pronunciando adecuadamente, usando un volumen audible, manteniendo una postura adecuada. ¿Ya? Es un OA de oralidad, pero que implica, ¿cierto?, demostrar comprensión de aquello que ha escuchado y articulación de una respuesta. Ese es un transversal porque esto siempre debiéramos estarlo trabajando en la clase. Cuando yo les digo estrategias para que la voz de los niños se escuche, usted podría decir, ya, guarda relación con el OA. El 18 es un OA que tiene que ver también con comprensión de textos orales. Y en este caso están los géneros, explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, para obtener información, desarrollar curiosidad por el mundo, establecer conexiones con sus propias experiencias, visualizar lo que describe el texto, etc. El 8, ¿ya? Tiene que ver con demostrar comprensión de narraciones, ¿ya?, que abordan temas que les son familiares. Y hacia abajo, miren todo lo que tiene, ¿cierto? Recreando personajes a través de manifestaciones artísticas como títeres, dramatizaciones, dibujos, esculturas, describiendo con sus propias palabras, etc. Si usted tuviera, por ejemplo, en su diseño, los niños tanto, ¿cierto?, caligrafían como también se manifiestan oralmente, usted tiene que ver cuáles OAS respaldan su diseño. Hay algunos, por ejemplo, el 1, ¿ya? El 1 son los fundamentales, me refiero a son los de inicio. Reconocer que los textos escritos transmiten mensajes y que son escritos para cumplir a un propósito. El 2,
El 2 es súper ligado a decodificación, ¿ya? Mire, usted podría trabajar incluso, va a depender de su diseño, 1A como el 3. Suponga que usted tiene una palabra, ya, la palabra amistad, y va a aprovechar de trabajar con ciencia fonológica, que eso es algo que usted maneja súper bien, para que ellos reconozcan los sonidos que tiene la palabra amistad, digan cuántos sonidos tiene la palabra amistad, entonces a, i, a, y entonces usted podría usar este OA, identificar los sonidos que componen las palabras. Usted se peina con conciencia fonológica a estas alturas. El 4, leer palabras aisladas y en contexto, aplicando su conocimiento de la correspondencia letra-sonido en diferentes combinaciones, ¿ya? Entonces, usted podría también emplear estos OA si, por ejemplo, va a trabajar una palabra que está en el contexto de la lectura y que la vamos a escribir, porque aquí ya es leer, ¿cierto?, haciendo la conversión. Entonces, ustedes tienen que ir mirando estos OA. Miren esto, miren el 13, que es con estrellita, ¿cierto? Estos son como los psicotrópicos con estrellita. Esto es lo mismo, los OA que son imprescindibles. Miren, experimentar con la escritura para comunicar hechos de ideas, sentimientos, entre otros. Si usted va a hacer que, por ejemplo, los niños transcriban en su cuaderno algunas palabras claves de la actividad que usted está haciendo, usted puede usar el OA13. Entonces, restringirse a uno, y ahí va la respuesta, Cristóbal, restringirse a uno yo creo que es poco, ¿ya? Ya, estoy dejando de presentar. Restringirse a uno creo que es poco. ¿Ya, Cristóbal? Pese a que el que Ya, eligieron está profe. bien, el que eligieron está bien. Ahora, dice justificar, ya, dice justificar, es decir, el currículum, a mí, yo lo tengo sentado en este hombro, a Maslow lo tengo sentado en este otro. Entonces, el currículum me está dando un marco de referencia para las actividades. Las actividades no salen en el aire. Y yo les dije que uno tenía que cautelar en este diseño, trabajar la necesidad, escuchar la voz de los niños, pero también trabajar, ¿cierto?, elementos curriculares que están en la base del desarrollo de las habilidades propias de la asignatura. Ya, primera pregunta. Segunda, vamos. Voy a retomar preguntas que me hicieron en este rato. Por ejemplo, alguien me preguntó si ustedes podían, de las actividades individuales que van pegadas arriba, podían tomar elementos para hacer el diseño final. Y ese es el sentido. Lo mismo que hacíamos con la batería de conciencia fonológica, que cada uno de ustedes hacía actividades, después decía, oye, te quedó súper buena esta, pero mira, lo podríamos combinar con esto que yo puse aquí abajo, o también tener la posibilidad de crear desde cero, ¿ya? Porque le dieron vuelta, partiendo de la misma lectura siempre, ¿ya? Luego, me preguntaban también por la justificación que dice desde la teoría. ¿Qué texto tienen ahí? Efectivamente, el texto de referencia es el de Ángel Bustos. Ustedes debieran poder construir una justificación a partir de la lectura. Si ustedes quisieran poner otro referente teórico, no hay ningún problema, ¿ya? Si ustedes quisieran, por ejemplo, buscar, no sé, en las mismas lecturas que yo les dejé, recuerden que yo les dejé 2 semanas consecutivas, en una les dejé una entrevista a Tonucci y en otra les dejé otra lectura también, ¿cierto? Si ustedes quisieran, por ejemplo, usar esa lectura de Tonucci de referencia, para incorporarla en su justificación, que es muy breve, también pueden hacerlo. Pueden incorporar otra bibliografía, pero nuestro texto de referencia tiene que estar, ¿ya? Más preguntas. Disculpa, profe, Sí, Catalina. con mi grupo tenemos la duda sobre los criterios. No sé a qué se refiere con los criterios. Ya.
Déjenme que me está escribiendo la jefa carrera. ¿A qué me refiero con los criterios? Eso es lo que revisamos en clase y que tenía que ver fundamentalmente con las decisiones que se iban tomando acerca de las distintas secuencias. A ver, voy a volver a proyectar el PPT, denme un minuto. Voy a proyectar. Se me pegó el computador. Esto es súper importante. Ay, se me pegó el computador. Denme un minutito que voy a buscar un cable para sacar la imagen por otra pantalla que tengo, que eso debe ser lo que me está generando un problema. Se me solucionó el problema. Voy a compartirles la pantalla porque esto que me está preguntando la compañera es súper relevante. Cuando nosotros en el aula, y en el aula está, ¿cierto? El diseño con el que estuvimos haciendo el modelamiento, hicimos un ejercicio que era fundamentalmente trabajar con los criterios. Déjenme abrir el aula de ustedes. Tengo que ir con todo de nuevo porque el aula se cierra cada tanto. Todas las aulas tienen lo mismo, pero voy a entrar a la de ustedes. Aquí ustedes van a encontrar en este cajoncito en el anterior, a ver. Acá está. Aquí ustedes van a encontrar un PPT que dice orientaciones. Recuerden que hay un PPT anterior a este y en este lo que hicimos fue, ¿cierto?, analizar cuáles habían sido los criterios con los que este docente había hecho la selección de el paso a paso de la secuencia. Entonces, por ejemplo, cuando, ¿me están escuchando, no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya, es que me pone un aviso que dice conexión inestable y se me había vuelto a caer el Wi-Fi de mi teléfono. Pero tengo la otra conexión también. Entonces, por ejemplo, cuando dice acá, ya, conversa con ellos y ellas sobre cómo se sintieron después de la lectura. Formula algunas preguntas. Díganme cuáles. Yo les puse 4 criterios en la cátedra sobre los cuales ustedes tenían que formular ciertas indicaciones. No, no necesariamente sobre la lectura, pero sí tenían 4 criterios que los vamos a revisar también. Déjenme levantar la cátedra para que miremos los 4 criterios sobre los cuales ustedes tienen que especificar. Ya.
leer en el aula con y para los niños y niñas, escuchar su voz, hacerles participar sin perder el foco en la actividad central, registrar conceptos o ideas. Manteniendo eso en mente, vamos a mirar la secuencia de este profesor. Este profesor dice, les lee, ¿cierto?, el cuento y les formula preguntas. Y aquí yo les di varias ideas ese día. Por ejemplo, ¿cómo hacemos si tenemos un solo cuento? ¿Recuerdan cuando conversamos de eso? ¿Qué hacemos si tengo un solo cuento y quiero que todos los niños vean las ilustraciones del cuento? Porque sabemos que las ilustraciones en los cuentos infantiles, ¿cierto?, son tan relevantes como el texto mismo. Y yo les decía, mira, resulta que lo que yo voy a hacer es proyectar la lectura. Lo que yo voy a hacer es, y esa idea tan bonita del vía crucis de la lectura que yo voy pasando con los niños y ellos van mirando las imágenes que yo he fotocopiado y he puesto, ¿cierto?, en cartulinas en la sala. Yo los voy a reunir alrededor mío y voy a leer 2 veces la lectura en 2 días consecutivos. ¿Con qué criterios ustedes hacen la lectura del cuento para garantizar, en el fondo, ¿cierto?, que los niños y niñas tengan acceso al contenido del texto? Cuando leímos El pájaro del alma, yo se los leí primero, a ustedes que son grandes, yo se los leí primero y después les dije, ahora vaya y léalo solo. Y la mayoría de ustedes lo volvió a leer solo. ¿Ya? Entonces, criterios respecto de cómo ustedes instalan la lectura en el aula. La necesidad que cubren ya arriba la especificaron. Aquí me tienen que decir cómo, con qué criterios ustedes deciden hacer la lectura. Luego decía, criterio para escuchar la voz de los niños. Entonces, acá cuando mirábamos esto, decía a continuación, se proponen 3 emociones importantes. Yo les decía, no las propone usted, las proponen los niños. Y les decía, ¿cómo creen ustedes que podría ser este procedimiento? Y me dijeron, los niños dicen, lluvia de ideas, hacemos una revisión de las emociones que más reconocemos en el día a día, en la hora de colegio, y se toman decisiones para registrar lo que los niños dicen. ¿Cómo hacemos que los niños digan y cómo registramos lo que los niños dicen? Ahí hay 2 criterios. Lo hacemos, ¿cierto?, de manera oral, lo conduce el profesor y va anotando en la pizarra y les va mostrando, aquí vamos a poner con una carita triste, ¿cierto?, todas las emociones que parece que son emociones negativas, ¿cómo lo hace? Luego dice, a cada una de las emociones se le asigna un color. Ya. ¿Con qué criterio asignamos los colores? Y yo les pregunté a ustedes. Ustedes dijeron, no dije yo ese día. Ustedes dijeron, esto es como la película Intensamente. Ya, a ver, y había una colorometría que se repetía. Y ustedes lo dijeron. Y yo dije, ya, perfecto. Entonces, negro para tanto, rojo para tanto, amarillo para tanto. Luego dice, cada niño recorta y pinta 3 plumas. ¿Con qué criterio? Y el criterio era aquí, que el profe no quiere perder el foco en la actividad. Y esto yo también lo expliqué. Y les dije, podrían haber sido 3 opciones distintas. Pintar las plumas, hacer tal cosa, pero aquí el profesor no quiere perder el foco en la actividad, por lo tanto, no quiere que el resto de la actividad se concentre en una manualidad y les trae las plumas previamente dibujadas para que los niños corten y pinten. E incluso alguien dijo de ustedes, pero cortar para un niño de primero básico una pluma a lo mejor no va a ser tan fácil. Listo, se las trae cortadas. Una silueta, no una pluma así, ¿cierto?, tan detallada, una silueta de una pluma para que los niños pinten. Y esa decisión se toma, ¿cierto?, usando un criterio de tiempo. ¿Cuánto tiempo quiero que los niños estén en esta actividad sin que el foco vaya a la manualidad y se pierda el de la lectura y lo que estamos trabajando? Luego decía, un panel que se pone en la sala con la forma de pájaro en el centro. Y decíamos, registramos aquí los nombres de las emociones por escrito y las ponemos allí. Los niños transcriben en su pluma, además del color, transcriben la emoción. Esa es una decisión que el profe toma. Y yo les decía, ¿qué sería lo óptimo en esta secuencia que estamos analizando aquí? Que sí se use, ¿cierto?, el lenguaje escrito. Y que diga arriba, panel de las emociones, que diga primero básico, que diga tristeza, alegría y enojo.
y que usemos además esas palabras, por ejemplo, para caligrafiarlas, ¿ya? O sea, para ponerlas por escrito, para decir qué significan vocabulario, para ver en ellas conciencia fonológica, ¿cierto? ¿Qué sonidos encontramos en enojo, o, para, en fin, ¿cierto? Para buscar en ellas los sonidos vocálicos, ¿ya? Y eso es currículum. Entonces, cuando hablamos de criterio acá, fíjate, te lo voy a volver a mostrar, es exactamente esto mismo. Decisiones para leer en el aula con y para los niños y niñas, ya, no para ti, para ellos y con ellos, escuchar su voz, ¿cierto? Hacerles participar sin perder el foco en la actividad central, escuchar su voz es que ellos digan, luego vamos a hacer, pero el foco sigue siendo la lectura, y registrar conceptos o ideas. Tienes que buscar la manera en que se registre, que quede por escrito y que no sea todo desde la oralidad, ¿ya? Esos son los criterios. Ya. Más preguntas. Ya. Miren, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. En este minuto, profe, el curso tiene que ser sí o sí primero básico, sí. El foco es primero básico. Ya, eso ni siquiera lo podemos someter a discusión. Ya, la justificación, Javi Gaete, ya lo expliqué. Ya, entonces, vamos a ordenarnos con los tiempos ahora. Ahora ustedes se van a desconectar y van a ir a trabajar por su cuenta, ¿cierto? Para que avancen. Se organizan como ustedes quieran. Mañana tenemos clase en la clave 7-8, ¿cierto? En la clave 7-8. Yo igualmente me voy a conectar a esa hora. Pero ustedes tienen que entregar, la clave 7-8 es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la 1:30, ¿cierto? Esa es la clave 7 y 8, es después de almuerzo. Es después de almuerzo. De 12:20 a ya de 12:20 a 13:30. Entonces, vamos a poner hora de entrega las 17 horas. ¿Ustedes ven que no es una cátedra larga? ¿Les parece las 17 horas? Para que no se alargue todo esto y se la lleven hasta las 9 de la noche, las 17 horas, trabajan ahora y trabajan todo el bloque de mañana en la cátedra. Pueden organizarse internamente, unos pueden estar elaborando la justificación y luego la socializan con el resto. Ustedes ven cómo se organizan en la interna, asegurando que todos participen. Entonces, mañana la hora sería sincrónica. Asincrónica, pero yo igual me voy a conectar, por si hay alguno que todavía tiene alguna duda, ¿cierto? Así como las que hemos hecho ahora, o la gente que no está conectada hoy día, puede ocurrir cualquier cosa, entonces yo mañana igual me voy a conectar, voy a estar conectada, ¿ya? Bien, entonces partan su trabajo, yo voy a cerrar esta sesión ahora para que ustedes se organicen internamente y empiecen a trabajar, ¿ok? Ya, voy a asumir eso como uno que